Death Note es un manga escrito por Tsugumi Ohba que fue adaptado a un anime dirigido por Tetsuro Araki, que comenzó a emitirse a fines del año 2003 en Japón y en el 2006 en América y Europa. Su popularidad fue estruendosa y controversial y hasta el día de hoy sigue siendo un tema de conversación para muchos. Hace mucho tiempo sintonicé un par de capítulos que hicieron poco para llamar mi atención. En ese entonces era un adolescente soquete con una PlayStation 2 y una copia de Shadow the Hedgehog, tratando de sentirme interesante y sofisticado al despreciar algo popular. Pero ahora que ya no soy un puberto de pocas neuronas, sino que soy un adulto de pocas neuronas, decidí finalmente darle una chance a Death Note. Y hoy vamos a descubrir qué es lo que Death Note nos dice. Cabe recalcar que las opiniones acerca de esta serie varían. Independientemente de tu opinión, no pretendo decir que estás equivocado si no compartís esta perspectiva. En fin, la serie se centra en Light Yagami, un estudiante de secundaria que encuentra casualmente una Death Note, un cuaderno con el que es capaz de matar gente escribiendo el nombre de la víctima mientras visualiza su rostro. Light prosigue a asesinar a criminales de forma masiva con la intención de poco a poco purificar la tierra del mal y convertirse en una deidad. La población responde bautizando a lo que es para ellos un misterioso mesías como Kira. Pero estos asesinatos son crímenes en sí mismos y llaman la atención de L, un habilidoso detective que se mantiene en las sombras y está acercándose a resolver este caso y atrapar a Light. Esta es nuestra premisa: el mejor detective del mundo tratando de atrapar al mayor asesino serial de la historia. Las circunstancias cruzan los caminos de estos personajes y los obligan a interactuar entre ellos de manera muy cercana. L trata de encontrar evidencia que exponga a Light y Light pretende dejar a L fuera de la ecuación, cosa que finalmente logra. Ahora el sucesor de L, Nier, será el encargado de acabar con el reinado de Light de una vez por todas. La premisa de esta historia es bastante interesante y me atrapó muy rápido. Pero ahora, ¿qué es lo que esta serie logra con ella? ¿A dónde apunta? ¿A qué lugar quiere llegar? ¿Cómo sabemos cuál es el objetivo de la narración? Bueno, pues existen muchas formas en las que podemos explorar una historia y llegar a una conclusión que nos dé finalmente el significado. Parte 1. Significado según el recado. Luego del momento culminante de mayor tensión en la historia sigue lo que vamos a llamar el recado, donde los resultados conclusivos y sus consecuencias nos dejan ver el verdadero significado de la narración. En los últimos momentos de Death Note vemos cómo termina el enfrentamiento, donde Nier termina siendo victorioso y logra acorralar a Light, que es un mal perdedor y termina muriéndose. Luego de eso no hay mucho, por no decir absolutamente nada. Death Note pareciera carecer de un recado. No se nos muestran consecuencias o el efecto que tuvo el resultado. De esta forma Death Note nos está diciendo que lo único que importa es el resultado en sí mismo. Entonces, teniendo en cuenta que Light es el villano en este caso, no se pretende que empaticemos con él, ni se lo plantea como una figura heroica o compleja, sino que sus intenciones son unidimensionalmente maliciosas. Nuestra conclusión es que el mal siempre perece. Su muerte se supone que es karma. Viéndolo de esta forma, Death Note definitivamente no nos da ningún tipo de significado, así que hay que buscar en otro lado. Con una visión un poco más global podríamos decir que Light representa otras cosas, pero no nos apresuremos, todo a su tiempo. Parte 2. Significado según el cambio. Los personajes de una historia atraviesan lo que se conoce como arco de transformación. Las creencias del personaje son desafiadas por las circunstancias y él tiene que adaptarse para superar los obstáculos y lograr su objetivo. Las ideas que incitan este cambio son lo que le da a la historia su significado. En Death Note podríamos decir que Light, junto con L y Nier, son los personajes principales, pero acá nos encontramos con algo extraño. Ninguno de ellos cambia. Light es el mismo al comienzo que al final, L es el mismo hasta que muere y Nier nunca cambia tampoco. Estamos ante personajes completamente estáticos, personajes perfectos que se niegan a aprender. Esto no es necesariamente una bandera roja. Una historia puede tener protagonistas que no cambian. Paddington y Marty de Volver al Futuro, por ejemplo, son personajes que no cambian a un nivel personal. Pero la clave es que si bien ellos no cambian, todos los personajes que los rodean sí. Al mantenerse firmes, logran forzar un arco de transformación en su entorno. Pero una vez más, Death Note no opera de esta manera. Los personajes secundarios tampoco parecen cambiar. Esto no es un tema de diferencias entre Occidente y Oriente. De hecho, es muy común ver en el anime historias donde el héroe inspira cambio en los demás, pero Death Note no parece estar interesado en mostrar colores a partir de cambios. Pero hay una diminuta excepción a este patrón, y ese es Melo, quien comienza su arco detestando a su compañero Nier y solamente quiere demostrar su superioridad, pero finalmente trabaja junto con él para atrapar a su enemigo en común. Entonces, esto nos dice que dos cabezas piensan mejor que una. Compañerismo OP. Este tipo se muere y apenas se le da importancia a su aporte, así que no creo que esta sea realmente la propuesta de la historia. Tendremos que buscar en otra parte.
Parte 3. Significado según el conflicto. Esto pareciera que nos acerca mucho más a una conclusión, ya que la rivalidad entre Light y L es el corazón de la narración. Entonces ya habíamos dicho que tratamos con dos tipos, que son perfectos en todo, se enfrentan a duelo. Lo que se nos postula es que estamos viendo un intenso partido de tenis entre super profesionales, analogía que la propia serie usa. Claro, qué casualidad que Light era el número 1 jugando al tenis y L resulta que siendo un ermitaño le puede dar pelea. Seguro que si cayeran dos pianos del cielo enfrente de ellos podrían estar ahí. Seguro que casualmente podrían salir primeros en una carrera de helicópteros. No sabía que piloteabas un helicóptero. Es increíble. Puedes hacerlo con intuición. Si serás hijo de tu madre. Pero una vez más, ninguna de las partes cambia. Entonces es como ver una pared contestando los tiros de otra pared. Tener personajes estáticos enfrentándose puede volverse muy monótono y agotar sus posibilidades extremadamente rápido. Pero entonces se nos introduce a Misa, quien yo creía se iba a convertir en este factor errático e impredecible que este conflicto necesitaba. Pero una vez más estaba equivocado. Los personajes secundarios no solamente no cambian como ya habíamos dicho, sino que de la misma forma que la Death Note tiene escritas sus reglas en las primeras páginas, los personajes podrían tener escritas sus reglas personales en la frente. Death Note ya no es un partido de tenis, sino que es más bien un código de computadora. Si aprieto X, Sonic salta. Si aprieto a Misa, la que salta es Rem. No es que tengan una dinámica o una relación que se explore, ni siquiera pareciera que hablen entre ellas con comprensión o sinceridad. El afecto de Rem por Misa es simplemente un comando, una regla, y las reglas no se rompen. En fin, yendo al punto de conflicto, ¿qué representan estas dos fuerzas inamovibles al fin y al cabo? Por un lado, Light pretende alcanzar un estatus divino con el poder que le brinda la Death Note, castigando uno a todos los pecadores. Por otra parte, L quiere detener esta influencia sobrenatural, arrebatarle estos poderes para que carezca de esta superioridad sobre los demás humanos. Viéndolo de esta manera, Light es una potencia religiosa. Representa el miedo que inculcan estas creencias sobre la sociedad, mientras que él es la voz de la razón y la lógica, que actúa en son de la igualdad. Entonces, religión, cosa mala. Sí, no me digas, por más fila Death Note, hay otro millón de animes que dicen exactamente lo mismo. Esto no es una respuesta satisfactoria para mí, así que tratemos de ver el conflicto desde otro ángulo. Si nos acercamos a un nivel más personal, ¿cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son las ideas o visiones que se enfrentan acá? ¡Yo soy la justicia! Oh, parece que les interesa el concepto de justicia. La historia no necesita cambios o resultados, sino que usa a sus personajes como representantes de ideas filosóficas que colisionan de distintas maneras dependiendo del caso, con la intención no de proponer una respuesta concisa, sino que planteándole al público una pregunta. ¿Qué es exactamente la justicia? ¿Cuál es realmente nuestra visión de un mundo justo? ¿Puede existir tal cosa? Cool. Estos son planteos muy profundos con implicaciones que podrían llenar una pila de libros. Entonces, ¿esta es la verdadera identidad de Death Note? ¿Una extensiva exploración de ideas filosóficas sin respuesta? Pues no. Como ya habíamos dicho antes, el lenguaje audiovisual que trabaja la serie nos indica que Light es un completo villano, con risas malévolas y todo. Nunca se le humaniza, él no se preocupa por nada más que sí mismo. No tenemos razón para ponernos de su lado. De esta manera, Death Note nos está dando una respuesta a su propia pregunta. ¿La justicia es control? ¿Es igualdad? ¿Es un estado de equilibrio? ¿La justicia real es inalcanzable? ¿Por qué Light es el personaje que mayormente seguimos si la serie nos dice que estemos en su contra? ¿Es porque quiere mostrarnos lo equivocado que está? ¿Qué demonios es lo que Death Note quiere decir? Parte 4. Significado según... Disney. Entonces, la puesta en escena o bien el lenguaje cinematográfico, junto con ciertos aspectos de la escritura, nos dan una perspectiva, nos comunican y nos muestran una visión del mundo. Ya establecimos lo que esto nos dice de Light, pero ¿qué nos dice de los demás? A pesar de ser nuestro punto de enfoque, Death Note no se preocupa por humanizar a Light, naturalmente porque es el descarado villano en esta historia. Pero curiosamente la serie no está interesada en humanizar a ningún personaje. Todos ellos no son más que un puñado de reglas que llevan escritas en la frente. Son líneas de comando en este código de computadora. L es un caso particular, porque si bien tampoco se lo humaniza realmente, Death Note usa trucos o atajos para lograr un efecto similar que evoca simpatía y empatía en el espectador. Se le da a L manías, gestos bizarros, gustos excéntricos, con la intención de hacerlo resaltar y darle una personalidad que la serie no se preocupa en profundizar. Estos trucos no son algo necesariamente malo, pero no se puede depender de estos. Cuando se introduce a Nier, se utilizan trucos parecidos, pero ahora es mucho
mucho más sencillo ver a través de ellos. Con respecto al resto de las personas, hay algo interesante. Pareciera que Death Note odia a las mujeres. No son más que hermosos y manipulables cascarones vacíos, sin ambiciones ni voz propias, dedicadas enteramente a la voluntad de su macho alfa. Su belleza no es más que una herramienta desechable. De todas formas, siendo franco, Death Note odia a todo el mundo. Los políticos, los medios, los empresarios, la gente del día a día. Los únicos a los que no odia son los policías, la fuerza que pone el pecho a la bala. No sabía que este anime lo dirigía Michael Bay. Pero además percibo un odio a sus propios espectadores. Los Shinigamis, pero en específico Ryuk, está motivado por el aburrimiento y encuentra excitante ver cómo un maníaco mata a una incontable cantidad de personas con la Death Note. Ve este conflicto entre Light y L como algo interesante y es increíblemente fácil de manipular. Pero si el entretenimiento se acaba, simplemente sigue su camino. Entonces, eso es de lo que se trata Death Note, una crítica social en la forma de una grotesca ironía. En tal caso, el mensaje sería que nosotros como personas somos increíblemente predecibles y Death Note pretende mostrártelo no solo con sus estáticos personajes, sino que también mostrándote lo capaz que es de mantener intrigado al espectador frente a la pantalla. Pero, ¿realmente es eso? No sé qué opines tú, pero si este es el caso, yo creo que eso suena extremadamente pretencioso. De la misma forma que Light como estudiante de secundaria se cree que es un dios, pareciera que Death Note como historia piensa que es mucho más astuta y sofisticada de lo que realmente es. Quizás lo estoy entendiendo todo mal y se supone que la audiencia tiene que conectar con las acciones de Light, lo cual haría que Death Note sea una especie de macabra fantasía de poder. Obviamente existen muchas otras formas en las que una historia puede transmitir un significado, y a su tiempo habrá ocasiones para verlas más a fondo. Aún así, no estamos hablando de ecuaciones matemáticas. Los creadores tienen un sinfín de posibilidades por explorar, diferentes formas de transmitir una idea, una emoción o variados puntos de vista que se van a transformar con el pasar de los años y la evolución de nuestra cultura. Las buenas historias logran evocar algo en nosotros sin importar las circunstancias, o incluso el contexto puede renovarlas y darles un significado completamente nuevo. Pero eso no contesta mi pregunta. ¿Qué es lo que quiere decir Death Note? ¿Cuál es su fin? Tiene que haber alguna forma de conectar los puntos, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Los humanos son muy interesantes. Ninguno de ellos cambia. Religión, cosa mala. ¿Fingirá ser mi novio? No sabía que este anime lo dirigía Michael Bay. Código de computadora. Eso suena extremadamente pretencioso. Yo soy la justicia. Las reglas no se rompen. Sí. Ahora todo encaja. Te atrapé. El punto es que Death Note apesta.